Micrófono, tantito. Bien, pues ya estamos en vivo aquí a través del canal Gladiadores TJ, aquí con mi amigo Luis González. Bueno, yo así lo tengo registrado, no sé si así sea su nombre, Luis González. Si es así, asiéntame con su dedo. Luis González es su nombre. Ok, bueno. Entonces el moderador que iba a estar moderando no entró, no sabemos qué pasó con él. Bueno, pero ya vamos a empezar porque ya habíamos quedado a las 7 p.m. hora de México. Sin embargo, pues ya llevamos 21 minutos de retraso. El tema de este debate va a ser la divinidad de Jesús. Bueno, sabemos que la divinidad de Jesús abarca muchos puntos. Por ejemplo, si Jesús es el Todopoderoso, si Jesús merece adoración, si Jesús es parte de un Dios misterioso llamado Trinidad, o es el mismo Padre, o el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo en tres diferentes manifestaciones, como enseña el modalismo, ¿no? Pero en este debate, pues, voy a ver en qué puntos va a sacar mi oponente en esta ocasión, ¿no? El caballero Luis González. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. El formato va a ser el siguiente: cada participante tendrá 10 minutos de exposición. Lo vamos a hacer corto debido al tiempo que ya llevamos, ¿verdad? Ya de retraso. 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder, y también va a haber 10 minutos de refutación. Y al final 1 minuto de despedida, ya sin argumentar nada de este debate. Bien, se me olvidaba también que vamos a tener 1 minuto de presentación cada uno. En esta ocasión le voy a dar el privilegio a mi amigo Luis González de que se presente y nos diga cuál será su postura y a qué iglesia pertenece. Adelante, Luis, tienes 1 minuto para presentar. Bendición, mi buen amigo Alex, que Dios te bendiga. Ya sabes que se te estima, se te quiere. Mi nombre es Luis González, soy adventista del séptimo día. Yo vengo a exponer que Jesús es divino y por lo tanto es también Dios. Bendiciones, que Dios me los bendiga a todos. Casi no se escucha, no sé por qué no se escucha esto, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bendiciones. Bien, yo sí te escucho perfectamente, no hay problema con eso. No sé si tú me escuchas perfectamente. Bueno, entonces, bueno, ya habiéndose presentado él, ahora me presento yo. Mi nombre es Alex León, pertenezco a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. 3 generaciones ya, mi abuelo, mi padre y ahora pues yo, ¿no? Sigo este camino. Y en esta tarde yo voy a demostrar que Jesús no es parte de un Dios misterioso llamado Trinidad, no es el Padre eterno, sino que es un Dios subordinado a su Padre. O sea, que es hijo de Dios, que no es parte de lo que ya mencioné, ¿verdad? Esa va a ser mi premisa esta noche, con mucho respeto, y pues de mi parte ya yo y José Luis nos conocemos de hace mucho tiempo ya. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso a lo que es la exposición del caballero Luis. ¿Está usted listo para exponer sus primeros 10 minutos? Luis, ¿está usted listo? ¿Me escucha, Luis? Hello. Bueno. Sí, habla, brother, habla. Te digo que ya puedes empezar con tu exposición. Tienes 10 minutos a partir de... Voy a poner el cronómetro, permíteme tantito. Ahorita te digo para que ya comiences con tus 10 minutos. Tienes 10 minutos a partir de... Ya. ¿Será? Ok. Adelante, comienza. Yo pongo la propuesta que Jesús es Dios, aunque en su condición humana tuvo una condición diferente. O sea, cuando vino como humano, realmente él nos enseñó cómo vivir en su condición. Nos enseña cómo hace un comportamiento humano. Pues no tiene nada que ver al decir que Cristo no era Dios. Así que lo podemos ver eso en 1 de Pedro 2:21, dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, cuando habla en veces Cristo, lo habla de una forma condicionada al ser humano, como
como darnos un ejemplo, pero eso no quiere decir que no sea Dios. Podemos ver también la palabra de Dios en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Así empieza la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y está hablando de un ser poderoso. Y este ser poderoso también te habla la palabra de Dios que está en Juan 1:1. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí dice claramente que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí te dice claramente, este versículo claramente te está diciendo que Cristo es divino, porque dice que es Dios. Es el mismo Dios lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es lo mismo que está en Génesis. Esta es parte de la palabra que dice en Génesis 1:26. O sea que es exactamente lo mismo. No, en el principio está el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, te dice claramente, ¿no? Vamos a ver lo que dice en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos en plural, hagamos el hombre a nuestra imagen. Está hablando de Cristo, ¿no? Y dice que era Dios, o sea, este Dios mismo. Entonces está claro realmente que Cristo es ¿qué? Es Dios. Y si es Dios, es un ser totalmente divino. Yo no tengo ninguna duda en ese aspecto. Hay un versículo hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que claman que Cristo es Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías 9:6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, un hijo es dado, principado, o sea, principal también quiere decir, o el más grande, sobre todo hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está claro aquí realmente que estamos entendiendo que está hablando de Cristo y que Cristo es Dios. Entonces, dice, lo voy a leer otra vez, porque este versículo totalmente refuta a todas las personas que no creen que Cristo es Dios y que Cristo no es divino. Porque Dios es divino, aquí está con de grande. Porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús, hijo nos es dado. El principal, sobre todo hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, la palabra aquí dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué podemos ver? Eso lo podemos constatar en Mateo 1:21. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. Si nació Cristo, que estamos hablando aquí, Mateo 1:21, dice que es Dios fuerte, príncipe de paz. Así que yo no tengo ninguna duda. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dará a la luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él lo salvará de sus pecados. O sea, dice la palabra de Dios que nos salvará de sus pecados. Que el único que puede salvar sus pecados es Dios. Y eso lo dice en Salmos 7:10, dice claramente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Salmos 7:10. Dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Ahí está claramente. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Realmente vemos que el que salva es Dios mismo. También podemos entender que este es el testimonio de los ángeles, que dice, y los lleva su nombre Jesús, que los salva de sus pecados. Es el mismo, y en el Antiguo Testamento dice que el único que salva es Dios. O sea que está hablando de la misma persona. El que estaba en el Antiguo Testamento y el que está en el Nuevo Testamento es exactamente la misma persona. Y Tomás lo comprueba cuando Tomás lo habla y también se deja adorar por él. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan, porque para mí está clarísimo. Creo que Juan es el discípulo amado. Juan 20:26. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 26 al 28. 8 días después estaba otra vez con sus espíritus dentro, con ellos, Tomás, y luego Jesús, estando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo, paz con vosotros. Y luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mis costados y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjense lo que dice, Señor mío y Dios mío. Hay un Señor y un Dios. Y siempre cuando Cristo estaba con sus discípulos, siempre los corrige. Siempre los corrige.
No hay ninguna vez que no corrija. Entonces aquí este versículo está exageradamente claro. Y en el versículo de los testigos de Jehová, en su Biblia, dice exactamente lo mismo. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí este versículo te está diciendo que Cristo es Dios. Y también no le llame Señor a nadie. Solamente se le puede llamar Señor a Dios, ¿no? Entonces también dice la palabra de Dios, dice, le dijo Señor a mi Señor, y eso lo pueden encontrar en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Vamos a ver lo que dice el testimonio de Tomás, que dice Juan 20, 26 al 28, para que lo escriba. Vamos a ver quién es el mismo Jesús, el yo soy, dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí mismo en Juan 8, 58. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, 58 al 59. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Jesús dijo, de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué dice? Yo soy. El yo soy. ¿Quién es qué? Jesús. El Jesús es yo soy del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3, 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si el yo soy, ¿quién es? Es el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios que a Dios el Padre nunca nadie lo ha visto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 6. Fíjate lo que dice la palabra. Y dijo, yo soy el Dios tu padre de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. Entonces descubrí mi rostro porque tuve miedo de que miraba a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 3:14. Fíjate. Y respondió a Moisés, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Yo soy, me he enviado a vosotros. O sea, quien el yo soy y quien ha hablado de yo soy es el mismo Cristo. O sea, el que escribió los 10 mandamientos, el que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso, no sé si ustedes están dando cuenta, la palabra Jehová no se repite ni una sola vez en el Nuevo Testamento. No existe. ¿Por qué no existe en el Nuevo Testamento? Porque su nombre es Jesús. Lo podemos ver claramente que su nombre es Jesús, así que no hay ningún problema. El yo soy también, cuando lo van a arrestar, dice, tú eres Jesús, dice yo soy, y todos caen al suelo. O sea, el poder de Dios es grande y él era Dios totalmente. O sea, no hay no tengo ningún problema con eso. Vamos a ver lo que dice primero de Colosenses 1:15. Entonces el yo soy del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, así que no tengo ningún problema con eso. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:15. Dice la palabra, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O puede ser el primogénito o el principal. Recordamos también que no quiere decir que sea el primero al nacer, así como muchos dicen, ¿no? Fue el primero de la creación, porque recordamos que también el primogénito también es David, ¿no? Y él fue el principal, pero no fue el primogénito. Ok, hermanos. Jesús el primogénito lo podemos ver en 1 Colosenses 1:15, ya lo leí. Es la imagen de Dios visible. Él es la imagen de Dios invisible, dice la palabra de Dios. Y también lo puedes ver en Hebreos 1:6 y en Ezequiel 26:19, dice. En Malaquías 1:16 se enseña que el Jehová es Dios. Así que no tengo en Apocalipsis dice que él es el Señor del Señor y el Rey de Reyes, así que no tenemos ningún problema con eso. Se me acabó el tiempo, tenía 2 hojas más, no pude ni siquiera hacer la cuarta parte de lo que hice, pero bendiciones. Gracias, hermano. What's the code? Bien, gracias, caballero Luis González, por su 10 minutos de exposición. Bien, ahora me toca a mí exponer acerca de lo que nosotros los testigos de Jehová creemos. Voy a poner mi cronómetro también en 0. Voy a arrancar adelante. Bueno, comienzo con mi exposición. Bueno, principalmente para empezar, los testigos de Jehová no negamos la divinidad de Cristo. Eso ustedes lo pueden comprobar en las publicaciones, en las revistas, en los libros, en los tratados. Sin embargo, lo que sí negamos es
como lo dije al principio, es la falsa doctrina de la Trinidad y la unicidad, ¿no? Que son dos corrientes de pensamientos que pues se la pasan peleando en las redes sociales, ¿no? Ya hasta cansan, ¿no? Pelear Trinidad, unicidad y etcétera, ¿no? Bueno, quiero empezar con una mentira que se dice acerca de los testigos de Jehová, ¿no? Dicen, es que ustedes son arrianos, ustedes enseñan la herejía de Arrio del siglo tal, ¿no? Lo cual es totalmente falso, ¿no? Eso es un espantapájaro que se han inventado. Los testigos de Jehová nunca hemos negado la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Tampoco se les puede acusar, ¿no?, de practicar el arrianismo, ya que discrepamos mucho en muchos aspectos, ¿no?, del concepto de Arrio, de ese filósofo. Aquí voy a mencionar algunos puntos, ¿no? Y pueden ustedes observar que los testigos, los opositores, ¿no?, de los testigos de Jehová no quieren considerar y terminan difundiendo esa información, esa mentira, ¿no? Primer punto, Arrio negó que el Hijo pudiera realmente conocer al Padre, o sea que Arrio decía que el Hijo no podía conocer realmente al Padre. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la Biblia, por el contrario, enseña que el Hijo conoce plenamente al Padre y que el Hijo es el que lo ha explicado, como enseña Mateo capítulo 11, versículo 27 y Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. O sea que nada que ver los testigos de Jehová con Arrio. Ese punto refutado. Punto número 2. Arrio afirmó que el verbo se hizo hijo de Dios por adopción. ¡Wow! Qué herejía enseñaba Arrio, ¿no? Que el hijo se hizo hijo de Dios por adopción. Y eso está en sus escritos de Arrio, que bueno, pues ya casi no existe, ¿no? Está en el libro que se llama Talía o en el banquete. Esos son una de sus obras que él pues hizo, ¿no? Por el contrario, vemos que la Biblia dice que que Cristo afirmó ser el Hijo engendrado por Jehová, como Hijo unigénito, el principio de la creación de Dios. Juan 1:14, Apocalipsis 3:14, ¿no? Esos son algunos puntos que este Arrio pues no creía, negaba totalmente, ¿no? Punto número 3. Arrio enseñó que los cristianos podían esperar llegar a ser como Cristo, mientras la Biblia declara que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Lejos de ser arrianos modernos, los testigos de Jehová creen lo que enseña la Biblia, creen en la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios, como lo demuestra Isaías capítulo 9, versículo 6, que lo releyó, ¿verdad? Nuestro amigo Luis en su exposición, ¿no? Pero hay algo importante aquí, ¿no? Que Jesús no es el Todopoderoso. Ese título solo le pertenece al Padre. Incluso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en una oración, un texto muy conocido por la mayoría de los testigos de Jehová, es en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ¿qué más podemos decir? Los testigos de Jehová, pues ya, como mencioné, esto estamos viendo que no se niega la divinidad de Cristo, ¿no? Sino que la Trinidad católica y toda esa doctrina, ¿no?, que se ha ido enseñando a lo largo de los siglos, ¿no?, engañando a la gente. Entonces, textos como, por ejemplo, Juan 14:28 demuestra la superioridad del Padre sobre el Hijo. Por ejemplo, ahí dice que Jesús dice, el Padre es mayor que yo. ¿Y qué dicen los trinitarios? Bueno, es que ahí Jesús estaba hablando en su forma humana, pero no que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Dónde quedaría esa expresión, ¿no?, que suelen usar? Entonces, también los testigos de Jehová creemos lo que la Biblia enseña, ¿no?, que solamente existe un Dios, ¿no? Pero también a otros seres se le llama dioses, como por ejemplo a los ángeles en Salmo 82:1. Ahí dice que Dios está pues
en la reunión de los dioses, es decir, de los ángeles, ¿no? También a los jueces de Israel se les llama dioses. ¿Y qué es lo que hacen estas personas cuando escuchan esa expresión de parte de los testigos de Jehová? Ah, que son politeístas. Nada que ver. El politeísmo se basa en adorar a más de un solo Dios, no en reconocer a más de un solo Dios. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, la Biblia enseña que solamente hay que adorar al Padre. El propio Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24, dijo que la hora es y la hora es en que los verdaderos adoradores, no los falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esa clase de adoradores el Padre es lo que busca. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Los que pues creen en una Trinidad o creen en que Jesús es el mismo Dios y el mismo Padre, pues adoran a Jesús, cuando el propio Jesús dijo que al único que hay que adorar es al Padre, al Padre. Entonces, ¿qué más podemos decir? Jesús en la tierra jamás confesó haber sido el Dios Todopoderoso. Eso no lo va a poder mostrar mi oponente y le voy a... Y esa tiene que ser su premisa de él, demostrarlo, que Cristo dijo que él era el Todopoderoso, cosa que no va a poder hacer. Cuando estuvo aquí Jesús en la tierra jamás afirmó eso. No es de sus cortos, ¿no? Judíos, ¿no? Entonces Jesús, por el contrario, nunca afirmó ser el Dios Todopoderoso. Al contrario, él dijo que era un enviado de Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que no había venido para que se le sirviera, sino para entregar su vida en rescate en cambio por mucho. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la divinidad de Cristo? Voy a checar mi tiempo. Ok, me quedan todavía 2 minutos y medio para concluir con mi tiempo. Entonces mi oponente querrá usar en su argumentación Hebreos 1:6 para pues él querer demostrar que a Jesús se le debe adorar, ¿no? Cuando en realidad la palabra griega que ahí aparece es prokuneo, que significa, no siempre significa adorar, sino significa rendir homenaje o pleitesía o honor. Tiene diferente significado esa palabra. Y siempre hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Cuando se habla del Padre, obviamente se traduce como adorar. Y cuando se habla sobre el Hijo, se refiere o se debe traducir como rendir homenaje o pleitesía. Mi oponente querrá usar Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, decir, el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso, ¿no? Lo que a mi oponente pues se le olvida es leer el contexto, ¿verdad? Se le podrá olvidar leer el contexto del versículo 4 y el versículo 5. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. El capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4 y versículo 5, por si mi oponente en su refutación quiere usar este versículo para decir que Jesús es el Todopoderoso, no le va a servir porque aquí el contexto nos demuestra quién es ese Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice, de Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciban bondad y merecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Aquí vemos que el versículo 5 hace una clara distinción tanto de aquel que es y que era y que ha de venir y de Jesucristo, dice. Así es que si mi oponente trata de usar este argumento para querer él demostrar que Jesús es el Todopoderoso, pues no le va a servir. Bueno, se me terminó mi tiempo. Bueno, vamos a dar paso ya a lo que son las preguntas intercaladas. Caballero Luis González, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta. Adelante. La pregunta es esta, brother. Tú dices que no se le puede adorar a Dios, brother.
Adorar a Cristo más bien. ¿En qué parte de la Biblia dice que no se le puede adorar a Cristo? Realmente, porque supongamos, hay no solamente el versículo de Hebreos 9, 1, 6 existe, hay más versículos como Juan 9, 38, como Mateo 28, 17. O sea, en Juan 9, 28, ahí se dejó adorar por, por ellos, ¿cómo te digo? Por los discípulos. Y en Mateo 28, 17 se deja adorar por los discípulos, por el ciego se deja adorar. En Juan 9, 28 y por sus discípulos en 28, 17. No solamente Hebreos 1, 6 te habla que todos los O ángeles... sea, esa es tu pregunta, que si, ¿dónde dijo Jesús que no hay que adorarlo a él? No, lo que pasa, brother, es que en estos A versículos ver, te dice que se es que puede... no, es que mira, que O sea, no enfatizas bien tu pregunta. A ver, tú quieres que yo te demuestre que no hay que adorar a Jesús, que yo te responda que por qué no hay que adorar a Jesús, o cómo. mira, lo que pasa, brother, es que tú dijiste en la pregunta, porque tenía que ser refutación, no preguntas en esto. Tú dijiste las cosas así. Pero dijiste No, quedamos que eran tres demostrar que preguntas. Cristo era el Todopoderoso y tampoco te podía demostrar que Cristo es, ¿cómo te quiero decir? Se puede adorar. Eso fue lo que dijiste. Ajá, Pero entonces la tu palabra de pregunta, Dios, ¿cuál es? total, si Cristo es Dios, ¿se puede adorar a Dios como a Cristo? Si Cristo es Mm, Dios, porque dice la palabra dice la palabra de Dios que Cristo es Dios. Entonces, por lo ujú. tanto, ¿se puede adorar a Cristo, sí o no? No, porque él dijo en Juan 4, 23 al 24 que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que él dijo. Y él dijo que no había venido para que se le sirviera ni para que se le adorara, sino para dar su vida en rescate en cambio por muchos. Eso es Sí, lo que pero él dijo. vino como condición de hombre. O sea, también, supongamos, No, entonces él no vino era 100% Dios y bueno, 100% ahí hombre. ya dices que no, ahora me toca a mí refutar lo que tú estás diciendo. Mira, Pero voy yo con mi humano, pregunta ahora. Voy yo vine, con mi pregunta. Yo ya te respondí, ahora yo voy con mi pregunta. haz tu pregunta. Ok, bueno. Eh, bueno, la pregunta se basa en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. No sé si lo tienes ahí. Ok, Versículo 1. ok. Dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Aquí hay algo importante, que dice una revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le da una revelación a Jesucristo. Si Jesús es el Todopoderoso, ¿por qué recibe revelación de parte de otro Dios? ¿Me puede usted responder esa pregunta? Tiene usted 3 minutos. Porque Jesús en su condición humana, pues sí recibía poder de Dios, dice todo venía de lo alto. Pero cuando él recibe todos sus atributos, realmente él no necesita más. O sea, él cuando recibe todos sus atributos y cuando él resucita al tercer día, todo eso se le fue tomado. Supongamos Cristo, él no se cansaba. O sea, él se cansaba, claro que sí, pero él se cansaba en su forma humana, pero en su forma divina ya no puede hacerlo. Entonces, en la revelación de Jesucristo, que fue manifestada por el Padre, fue su condición humana. Y fue para sus siervos también, dice, la revelación de Cristo que dio Dios para manifestar a sus siervos. O sea, sus siervos es la revelación. Pero Cristo en su forma de Dios, Él ya conoce todo, y tiene todos los atributos como Dios, totalmente. Dice la palabra de Dios que es el todo. Deja leerte lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14, fíjate. Vamos a leer Apocalipsis 17:14, fíjate lo que dice la palabra de Dios. 17:14. Dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, hablando de Jesucristo, porque Él es el Señor de reyes y el que está, y son llamados por los fieles, dice la palabra, me dijo. Entonces aquí te dice claramente que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que están en los cielos, dice. Así que está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, es Cristo. Tú lo leíste en Apocalipsis 1. Entonces, el Todopoderoso quiere decir que conoce todo, brother. Así que no hay ningún problema con eso, porque Cristo también es el Todopoderoso. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19,
el 13, vamos a leer 19, del 13 al 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y estaba vestido de las ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, seguían con caballos blancos. Y en su boca una espada aguda para herir de ellas a las naciones. La regía con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor de la ira de Dios de Todopoderoso. Y en sus vestiduras está, en su muslo tiene escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que no hay nadie sobre él, porque él es Rey, Rey, Señor, Señores, y todo se le fue entregado otra vez a Cristo, ¿no? Todos sus atributos que, no que tenía aquí, pero no los usó, se les fueron entregados otra vez. Así que totalmente, Él es el Todopoderoso, Cristo es el Todopoderoso, y como dices tú, lo puedes encontrar en Apocalipsis 1. Si Él es Todopoderoso, quiere decir que también tiene todo el conocimiento del mundo para entender todo, ¿no? Sigues tú. Lo sigo yo, ¿eh? Ok. ¿No se escucha, brother? ¿Quieres que te haga la pregunta? Sí, adelante, tienes un minuto. Ok. ¿Por qué Juan dice, Mateo dice, Dios, ¿Cristo puede perdonar pecados o no, brother? No se escucha nada, brother, ¿eh? Ok, esa es tu pregunta, ¿no? Ok, bien, perfecto. Ok, apaga tu micrófono, por favor, porque como que se oye bien turbio cuando yo hablo. Ok, bien, gracias. Me preguntas que si puede perdonar Jesús pecado. Bueno, porque por medio de él Dios nos perdona. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ejerza fe o crea, como dice la Reina Valera, no sea destruido, no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. ¿Mm? Entonces, por medio de Jesús, nosotros alcanzamos también el perdón de los pecados, claro. Él es el sumo sacerdote, dice la Biblia que aboga ante el Padre por nosotros. Eso no lo negamos, ¿no? Sin embargo, el que da el perdón absoluto y la aprobación absoluta es el Padre. ¿Eh? Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Bien, esa es mi respuesta sencilla. Ahora voy con creo que es mi segunda pregunta, ¿verdad? Ok, bueno. Mi segunda pregunta para usted sería, eh, si Jesús era 100% Dios y 100% hombre, como enseñan ustedes, ¿por, ¿por qué es que Jesús, siendo Dios, murió si Abacú 1:12 dice que Dios no puede morir? ¿Me puede usted responder esa pregunta? Bueno, Dios no puede morir en su condición de Dios, brother. Pero Él vino como hombre. O sea, lo que murió fue la parte humana, no la parte divina, brother. La parte divina no murió porque Dios no puede morir. En la condición humana puede morir y es lo que dice la palabra de Dios. Pero te dice la palabra de Dios que fíjate, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Te lo voy a contestar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 2:9. Dos 9 al 11. Por cuanto Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando dice aquí que se doble toda rodilla, totalmente, aquí está diciendo que lo puedes adorar. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y todos de la lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces solamente hay un Señor y hay un Dios, así que aquí te dice claramente que a Dios se le puede adorar, dice aquí. Y concerniente que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús perdonó los pecados, y dice la palabra de Dios que solamente Dios puede perdonar pecados. Eso lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Así que
Jesús es Dios y por lo tanto, si es Dios, Él tiene todo el conocimiento del mundo, brother. Así que no hay ningún problema con eso. Dice la palabra de Dios que solamente Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, Jesús es Dios. Porque tú dijiste que sí podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y si es Dios, no está limitado. Dios no está limitado. Así que Jesús es Dios. Bien, apaga tu micrófono. No, vas tu segunda pregunta, ¿verdad? O tu tercera pregunta ya va. Okay. Adelante con tu tercera pregunta, Luis. Ok, mi tercera pregunta es esta, brother. Cuando Cristo se despojó de su gloria o también se despojó de sus atributos, brother. Tu micrófono, por favor. Okay. Bueno, dice que si se despojó, bueno, Filipenses, vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, es más, cuando vino como hombre, no vino como Dios, como un híbrido, como enseña la Trinidad, que vino como un híbrido, mitad Dios y mitad hombre, o como se han inventado esa palabrita, ¿cómo le llaman? La unión hipostática, ¿no? Esa palabrita que se inventó la Iglesia Católica y la adoptaron la mayoría de iglesias trinitarias. Dice, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, muerte en un madero de tormento. Por esta razón Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Bueno, pero unos versículos atrás dice, el versículo 6 dice, quien, aunque existía en la forma, morfe en griego, de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios, es decir, a su Padre. Él no pensó usurpar a su Padre nunca, jamás. Y hacerse igual a Él, es decir, igual a Él en poder, en ser todopoderoso, en ser el que todo lo puede, ¿no? Y no, más bien dice, dejó todo lo que tenía, todo, dice lo que tenía, y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. O sea que Jesús se despojó de su gloria, porque cuando vemos aquí en Juan, voy a ver si me da tiempo leerlo, Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, me vino a la mente este versículo, por aquí está, versículo, bueno, no encuentro el versículo, pero ahí en Juan capítulo 17, ahí habla en la oración Jesús, dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tenía antes que el mundo fuera. O sea que Jesús no tenía esa gloria, esa naturaleza humana cuando estuvo aquí esa naturaleza divina cuando estuvo aquí en la tierra. Así que, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8, él vino como hombre, no vino mitad Dios y mitad hombre, eso es una herejía. Bien, voy con mi tercera y última pregunta. Tu micrófono, Luis, por favor. Ok, bueno, la primera pregunta que le hice, usted no la respondió. Así se lo digo sinceramente, usted no la respondió. Usted dijo que en Apocalipsis 1:1 está hablando Jesús en su naturaleza humana. Pero qué mentira usted dijo ahí, señor. Aquí ya
Juan está recibiendo la revelación, ¿no? De parte de Jesús y Jesús de parte de Dios, ¿no? Aquí ya Jesús está en el cielo cuando le está dando esta revelación Dios a él y a su vez Juan la está recibiendo, ¿no? De parte de Jesús. Entonces, Pregunta, bro. la pregunta sería, ¿estaba Jesús aquí en el cielo cuando le estaba dando esta revelación a Juan? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. La revelación estaba en el cielo, brother. ¿Ok? Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en primera de Juan 5:20. Fíjate lo que dice. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos lo verdadero. Esto fue lo que le dio a Juan. Y estamos en el verdadero, el Hijo Jesucristo, el verdadero Dios. Está hablando, este es el verdadero Dios. Dice aquí que Cristo es el verdadero Dios. Y la vida eterna, dice así la palabra de Dios. O sea, si es Dios, tiene un conocimiento amplio, o sea, no tiene límites. Si es Dios, tiene vida eterna. Si es Dios, no puede morir. Si es Dios, brother, no tiene límites. Ese es Cristo, brother. Si es Dios, nadie está sobre él. Está a la altura de Dios mismo, del Padre mismo. Aquí dice la palabra de Dios. Aquí es lo que te dice el versículo. Pues sabemos que el Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento. Eso fue lo que le pasó a Juan. Le dio un entendimiento a Juan, ¿no? Para conocer lo que es verdadero. Está en una profecía totalmente verdaderas. Y en eso estamos en el verdadero, el Hijo de Jesucristo. Este es el verdadero Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Jehová, el que ha estado en el Antiguo Testamento. Dice, antes de Abraham, yo fui, y Él es el que ha estado para siempre. Por eso la palabra de Jehová no la vas a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, porque si fuera otra persona diferente, Jehová, pues estaría aquí, ¿no? Pero ¿por qué no se menciona? Te podría decir a ti por qué no se menciona. No vas a poder explicar por qué no se menciona, ¿no? Así que es claro, ¿no? Que sabemos que realmente que Cristo es Dios. Amén. Eso te lo dice primera de Juan 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Creo que ya se terminó, ¿no? Ya tú fuiste con la última pregunta. Ya terminamos. Así fue algo rápido. Nada más ayer me dijiste, no tuve tiempo de poner todo en orden. Nada más fue así. De volada. Estuve trabajando, no dormí anoche y así que no pude concentrarme ni poner nada a listo. Fue así algo rápido. Bueno, no podía encender el micrófono. Se me trabó aquí. Pero bueno, no, vamos con Sí. la refutación, brother. Vamos con los 10 minutos de refutación. Sí, bueno, mi amigo dijo claramente aquí que no se puede adorar a Cristo, pero dice claramente aquí la palabra de Dios que Cristo es Dios, y si es Dios se puede adorar totalmente, y también dice que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, y ya te está diciendo claramente que se puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque son 10 minutos ya. Ok, entonces pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que a Jesús no se le puede adorar, pues sí es el Todopoderoso, Jesús es el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él es el Alfa, el Omega, el Todopoderoso, el principio y el fin. Así que para mí no hay ningún problema con eso, está clarísimo. Es el Señor de Señor, Rey de Reyes. ¿Cuántos reyes hay? Solamente hay un rey. Te hablas del rey en el Antiguo Testamento y te habla del rey en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo nace dice Dios con nosotros. ¿Quién es? Es lo que quisiera Emmanuel, Dios con nosotros. Nace Cristo y es Dios con nosotros. Debemos de entender que la palabra de Dios es clarísima en Isaías 9:6. Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 9:6. Lo voy a repetir otra vez porque es necesario. Este versículo tira cualquier cosa de pensar que Cristo no es divino y que no tiene el poder y la potestad sobre todo, y aparte tiene el conocimiento, ¿no? Porque te lo dice claramente. Lo dice claramente, porque su niño nos es nacido, nos es dado, el principal sobre todo hombre, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando dice Dios fuerte, esto totalmente Padre eterno, también príncipe de paz. O sea, estos títulos solamente le pertenecen a Dios.
pero como Cristo es Dios, también él tiene la potestad y el poder que tiene Dios mismo. Por eso dice en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, no voy a hacer al hombre, no, estaba Cristo con él, y eso lo corrobora primera de Juan 1:1, dice que estaba Cristo con él, y dice que se le puede adorar, lo dice en Hebreos 1:6, y también lo podemos ver en Juan 9:28, dice que se dejó adorar por el ciego también Cristo. Y también dice en Mateo 28:17 que se dejó adorar. Dice mi amigo, ¿dónde dice? Dice que se dejó. Ahí lo dice claramente que se dejó adorar. En Mateo 9:6 te dice claramente que él puede perdonar pecados. Si puede perdonar pecados, porque solamente Dios tiene la facultad de perdonar pecados. Nadie más. O sea, está clarísimo. Y si es Dios, y si entonces solamente puede perdonar pecados, pues tiene todo el conocimiento del mundo. Así que todo se le fue entregado otra vez. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, lo dice en 1 de Juan 1:5. Así, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces conocemos y amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? En esto conocemos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Conocemos a Cristo también. Entonces, pues es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y la victoria que ha vencido que ha vencido al mundo. Si nosotros tenemos aquí al Hijo, tenemos la vida eterna. Eso te lo dice Filipenses 2 del 9 al 11. Te dice claramente, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 9 al 11. Porque por cuanto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio, lo exaltó, brother. Eso quiere decir que lo pueden adorar y le dio un nombre, sobre todo un nombre. Ahí te dice claramente, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no por mi presencia solamente, sino por mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es el Señor? Solamente hay un Señor, dice la palabra, pero aquí dice que hay otro Señor. Por eso en el Antiguo Testamento dice, le dijo Señor a mi Señor, así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que Cristo es Dios, que Cristo es el Todopoderoso, que Cristo es el que creó todas las cosas. Dice la palabra de Dios que por Él todas las cosas fueron hechas, dice la palabra de Dios. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces entendemos que Cristo hizo totalmente todas las cosas. O sea, que es el Todopoderoso. No solamente es el Todopoderoso en poder, sino también es el Todopoderoso en omnisapiencia. O sea, conoce totalmente todo. Pero cuando estaba aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que crecía en conocimiento y sabiduría. Así que, pero como con su condición humana, que era diferente, pero ya cuando Él resucita con el poder de Dios y nadie lo para, brother. Nadie puede parar a Dios. Se le puede adorar a Dios, se le puede adorar claramente. A Dios, a Cristo se le puede suplicar. Cristo tiene la facultad de perdonar pecados también. Así que Cristo es Dios. Cristo es el Padre Celestial. No del título me refiero, sino que todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, porque en el principio dice estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de Testigos de Jehová no dice así, dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D pequeña. O sea, quiere decir que era otro Dios pequeño. Eso no enseña la Biblia por ninguna parte. Hay un solo Dios y un solo Señor que es Jesucristo. Amén, hermanos. Bendiciones. Ya terminé. Pero ahorita me voy a poner el micrófono, el cronómetro en cero. Cero. Voy yo con mi refutación. Bueno, mi oponente dijo algunas cosas que, pues, la mayoría de textos que usó, pues, hablan de la divinidad de Cristo, hablan de que, pues, antes de venir a la tierra, pues, ya preexistía con el Padre, ¿no? El texto que me llama la atención es que él menciona que, pues, es Génesis 1:27. Bueno,
No sé si con este texto mi oponente está dando a entender que Jesús es el creador, porque si es así, Jesucristo le va a tapar la boca ahorita. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo mismo. Reconoció que es una sola persona, no tres personas, cuando dijo en singular allá en Mateo 19:4. Apunten ustedes, Mateo 19:4, Jesús dijo, ¿no leyeron que el que los creó macho y hembra? Y por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Vemos aquí que Jesús dice que hay un solo creador. ¿A quién se refería Jesús? ¿Se refería a él mismo o se refería a su padre? Bueno, a su padre. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, ahí habla que Jesús es esa sabiduría que estaba ahí con el Padre creándolo todo. Así es que, refutado ese punto. Aquí tengo todos los textos que apuntó Isaías 9:6, y bueno, ¿y quién está negando ahí que Jesús es llamado un Dios poderoso? Gibor, no el Pantocrator. El Pantocrator es el que aparece en Génesis capítulo 17, vamos a ver. Génesis capítulo 17, versículo 1, vamos a ver. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mis caminos y mantente intachable. Entonces, este Dios Todopoderoso, aquí aparece la palabra Shaddai, que significa todopoderoso, y en Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece la palabra Gibor, que significa simplemente poderoso, no todopoderoso. Así que refutado ese punto. ¿Qué más dijo? Mateo 1:21, en Manuel. Yo le pregunto a mi oponente, ¿Jesús se llamó Jesús o se llamó Emmanuel? Porque aquí dice que Emmanuel significa, dice, o significa Dios con nosotros. O sea que mi oponente está olvidando el texto que dice que Dios estaba con Cristo. Así es que, refutado ese punto. ¿Qué más? ¿Qué más dijo? Aquí tengo sus Juan 20:26. Tomás, la exclamación de Tomás, Señor mío y Dios mío. Bueno, esa es una expresión de asombro, porque incluso la Reina Valera del 60 pone, pues, usa un signo de admiración. ¿Qué hemos aprendido que en la escuela qué significa signo de admiración? Pues cuando alguien ve algo que le sorprende, ¿no? Dios mío, algo así, ¿no? Entonces, esa expresión de asombro que hizo Tomás fue dirigida al Padre al ver que el Padre ya había resucitado a Jesús, porque eso es lo que enseña la Escritura, que Dios lo resucitó a Jesús. Así es que, refutado ese punto también. ¿Qué más? Juan 8:58, el yo soy. Bueno, hay que entender que esta expresión no es solamente del Padre y del Hijo, ¿no? Mi oponente dice que Jesús es el yo soy de Éxodo 3:14, lo cual es totalmente falso, porque Jesús usó una expresión que era común, porque si nos vamos a la Biblia, Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Acaso era Juan el yo soy de Éxodo 3:14 por usar esa expresión? No, eso es una expresión común, ¿no? Es, por ejemplo, yo digo, yo soy Alex León, yo soy testigo de Jehová. O sea, ¿eso me hace a mí ser el de Éxodo 3:14? Obviamente no. Refutado ese punto. ¿Qué más? ¿Qué más dijo aquí? Colosenses 1:15. Bueno, y habla, ahí solito se refuta él porque ahí está hablando del principio de la creación. ¿Quién es ese principio de la creación? Pues es Jesús, el Hijo de Dios. Dios lo creó, Apocalipsis 3:14. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice aquí. Dice, escribe al ángel de la congregación de la Odisea. ¿Ya cuánto tiempo Esto, llevas, bro? esto es lo que dice el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. A ver, llevo 5 minutos, eran 10. Usted no quiso usar sus 10 minutos, ya ese es su problema. Yo le di el tiempo. Así que yo voy a refutar todo lo que usted dijo, a ver si me da tiempo, ¿no? Bueno, esos fueron algunos de los pasajes, bueno, los más importantes que yo pude notar que él usó, ¿no? Que pueden confundir a las personas. Pero ahora, bueno, en la pregunta que yo le hice al principio, yo le pregunté si Jesús es el Dios Todopoderoso. Bueno, no, creo que no entendió la pregunta. Yo le pregunté si Jesús es el Dios Todopoderoso, si ya él, como él dijo, Jesús, que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por qué es que Jesús sigue recibiendo revelación de parte de Dios, de su Dios? Como dice Pablo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que Jesús tiene un Dios. Entonces yo le hice la pregunta aquí a mi amigo Luis y él empezó a hablar que Jesús es cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Ahí Jesús ya estaba en el cielo. Ahí ya Jesús había resucitado. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, cuando Juan recibe la revelación allá en la isla de Patmos, ya Jesús ya estaba resucitado, ya no estaba aquí en la tierra en su forma humana. Ya Jesús había recibido la gloria que en Juan 17, se me olvidó el versículo, donde él le pide a su padre, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tenía antes que el mundo fuera. Entonces, ese contexto histórico se le olvidó a mi oponente, ¿no? Demostrar que por qué Jesús, si estando en el cielo ya estando glorificado, ya teniendo toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, sigue él recibiendo revelación de parte de Dios. Bueno, entonces, después yo le hice la pregunta de por qué es que Jesús, siendo Dios aquí en la tierra, porque ellos enseñan que Jesús era 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra, la unión hipostática, porque es que murió, ¿no? Si era Dios, ¿por qué murió? El argumento que usó es que, bueno, murió su naturaleza humana. O sea, que ese cuerpo no se levantó ya porque si murió, ya no se levantó. O sea, que resucitó como Dios, como espíritu. ¡Wow! Nos dio la razón ahí. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, la Biblia, él menciona que a Jesús hay que adorarlo, pero el propio Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24 que él no pudo refutar, ni siquiera lo tocó, ¿verdad? En su tiempo de refutación. Él ni siquiera mencionó Juan 4, 23 y 24, la expresión de Jesús que ahí dijo, ¿no? Que la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso ni siquiera lo mencionó, ¿verdad? Ni siquiera intentó tocarlo. Se fue por Hebreos 1.6, que dice que hay que adorarle, pero yo le demostré al principio que ahí la palabra que aparece en griego es proskuneo, que significa rendir homenaje, significa adorar, y siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto. Cuando se habla del Padre, se puede traducir adorar, porque ahí en Juan 4.23 aparece la misma palabra, pero se toma en cuenta el contexto, ¿no? Que cuando va dirigido al Padre es adorar y cuando va dirigido al Hijo es rendir homenaje. ¿Qué más podemos decir? Bueno, él dice que solamente Jesús salva, ¿no? Solamente Jesús salva. Bueno, vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, versículo 10. Dice, y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Quién es ese? El Padre. Y dice, y al Cordero. O sea que la salvación se la debemos tanto al Padre que está sentado en el trono y a Jesucristo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que no sé de dónde se inventaron ellos que solamente Jesús salva. Jesús es el medio que Dios usó para salvar a la humanidad. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ejerza fe no sea destruido, sino más bien tenga vida eterna. Se me terminó mi tiempo. Bien. Tiempo. Ok. Ya hemos terminado este pequeño debate.
que duró casi, bueno, exactamente 1 hora, ¿verdad? Bien, ahora vamos ya a despedirnos de este debate. Caballero Luis, tienes 1 minuto para despedirte, para agradecer a la gente. Hubieron, a ver, Amén. Dios los bendiga. 7 personitas conectadas escuchándonos aquí. 7 personitas, bueno, bueno, Roberto Zavala, Ángel Gabriel Meca Medina, no sé quién sea. Bueno, entonces, Jared Lazado, no sé, bueno, no sé de qué religión sean, la verdad. Entonces, tienes 1 minuto para despedirte, Luis. Adelante. Bueno, gracias, realmente fue improvisado este debate. Apenas me dijo, vamos a hacer el debate y dije que sí. Debo decir que no, porque no me gusta hacer debates improvisados sin nada de nada. Pero amén, amén, Armento. Gracias, Alex, por ser el comediante, y que Dios te bendiga, brother. Gracias. Que Dios bendiga este bello grupo. Gracias por ser respetuoso y que Dios te bendiga, bro. Gracias. Bien, gracias Luis por tus palabras de despedida. Ahora me despido yo. Bueno, pues yo aquí estuve contando el tiempo y moderando. Bueno, el moderador nunca se presentó, se durmió, se fue en el racto. Bueno, entonces me despido al León, testigo de Jehová. Gracias a los que estuvieron conectados, a los 7 que estuvieron ahí en el chat. Saludos a todos. Y me quiero despedir con el texto que dice Juan 17:3, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Nos vemos en el próximo debate. Saludos para todos.